Saludos para todas las personas que están viendo el presente video. A continuación presentaremos el proyecto de la materia de ecología del presente semestre. Proyecto de ley para controlar las descargas de agua residual de las industrias cárnicas en el distrito metropolitano de Quito. Los integrantes son Brian Chillagana, Marcos Teoto, Eric Molina, Viviana Salazar, Pablo Simbaña, Árvalo Tapia y la persona que habla, Santiago Tinillo. Como introducción tenemos que a lo largo de la historia el medio ambiente se ha visto afectado por la actividad humana, generando una disminución notable en los recursos naturales. Durante las últimas décadas el mundo ha mostrado una preocupación por los afluentes y fuentes de líquidos, ya que la gran parte de los residuos generados por el ser humano son desechados a ríos, lagos y mares, sin ningún tratamiento previo. Siendo el agua uno de los recursos naturales imprescindibles para el desarrollo de la flora y fauna y del ser humano mismo, surge la necesidad de buscar leyes y métodos para controlar la contaminación que se está dando en las fuentes hídricas. Las aguas residuales, producto de diferentes actividades del ser humano, han mermado los esfuerzos a lo largo del tiempo que se han realizado para proteger las mismas. En este caso, la actividad principal y la que vamos a hablar en este proyecto es la actividad que se da en los mataderos. En este caso se contamina con los desechos como son sangres y demás vísceras y residuos de los animales hacia los ríos directamente. Quito es una de las ciudades más pobladas del Ecuador. El aumento de la población ocasiona el aumento de la industria alimenticia. En la industria alimenticia se encuentra la industria de la carne. Toda industria debe cumplir con normas ambientales. En la práctica no se cumple. La industria cárnica produce desechos sólidos y líquidos, como purines, restos de carne, pelos, sangre, trozos de vísceras, grasas superficiales y otros residuos. Los desechos generan alto contenido de materia orgánica, grasas, aceites, fosfato, nitrógeno, desinfectantes y detergentes, bien conocidos como aguas residuales. Las aguas residuales son desechadas directamente a fuentes de río, quebradas o directamente al alcantarillado, dependiendo del tratamiento del agua residual. La contaminación por el agua residual reduce la biodiversidad de la tierra y agua, produciendo impactos ambientales. La industria cárnica comprende todos los procesos de producción que vienen de diferentes productos derivados a partir de los animales, tales como aves, vacunos y porcinos. La industria cárnica comprende desde la zona de crianza, los mataderos, la sala de despiece, hasta las fábricas de productos elaborados. La industria cárnica representa una gran amenaza para el medio ambiente, que va desde la parte en que se maltrata a los animales. Esto surge desde la zona de crianza hasta la parte de sacrificio como tal. También representa una afección a la salud humana, ya que muchos de estos animales son criados con antibióticos para evitar enfermedades y una mejor producción. Y una parte que es muy conocida, que es en la parte de producción ganadera. Estos producen una gran cantidad de gases del efecto invernadero. Finalmente, tenemos el punto de importancia que viene a ser el agua. El agua o las grandes masas de agua son contaminadas por las diferentes sustancias que son liberadas a partir de la industria cárnica. Por ejemplo, en las aguas residuales se ven afectadas por un elevado contenido de materia orgánica, de grasas, aceites, fosfato, nitrógeno, desinfectantes y detergente. Para el proceso de producción, por ejemplo, de 1 kilogramo de carne, para el caso de vacunos y porcinos, se libera alrededor de 5 litros de aguas residuales. Para el caso de las aves, la contaminación en aguas residuales es mucho mayor, ya que para la producción de 1 kilogramo de carne se produce alrededor de 10 litros de aguas residuales. Ya lo veremos a continuación por qué se da esto. Para comprender la contaminación de las aguas residuales que son liberadas por la industria cárnica, es importante entender a base de esta tabla, donde se ven los valores típicos de los parámetros relacionados con el contenido de nutrientes y material orgánico que se generan normalmente en un matadero. ¿Por qué en un matadero? Porque este es el punto donde se da la mayor contaminación y la mayor liberación de aguas residuales en toda la industria cárnica. Cabe recalcar que el promedio es los valores que son liberados por los mataderos
y el límite máximo es aquel límite que permite un buen desarrollo tanto de la flora y la fauna. Por ejemplo, para el caso de DQO, que es la demanda química de oxígeno, que es cómo se mide la contaminación, el promedio está alrededor de 10.000, cuando el límite máximo debe ser de 2.000. Para el caso del nitrógeno, se libera de los mataderos 250 miligramos de nitrógeno por litro, cuando el límite máximo es de 10. Y para el caso del fósforo se libera alrededor de 45 miligramos de fósforo por litro, siendo el límite máximo de 2.15. Para nosotros poder realizar un correcto proyecto de ley, es importante conocer cuál es el proceso productivo dentro de la industria cárnica, para lo cual se detalla a continuación. La industria cárnica parte desde el punto de la crianza, que es la etapa donde el animal va desde su nacimiento hasta su punto óptimo para consumo. En este punto se liberan gran cantidad de lo que viene a ser heces, orinas de los animales, que normalmente terminan en los fluentes más cercanos a las fincas o a las granjas donde son producidos en la parte de crianza. Luego de esto se va a la recepción de los mataderos. En este punto también se da una liberación tanto de heces como de orinas masiva, ya que todos los animales se concentran en ese punto y por el estrés hay una mayor liberación de estos productos. Luego de esto se pasa al sacrificio y desangrado. Y en este punto es cuando se libera el gran contenido orgánico, también pelos y el desangrado, que es la sangre que normalmente termina luego del proceso de limpiado en las fuentes hídricas que pasan junto a esto. En el caso de los vacunos se da el desollado comprende lo que viene a ser retirar en la piel del animal, también retirar cuernos y cascos, lo cual también luego de la parte de limpieza son también liberados como aguas residuales. Y finalmente las aves. Las aves, como se había mencionado, generan una mayor contaminación debido a que las aves son introducidas en agua caliente para ser desplumadas y esta agua residual queda contaminada altamente con grasas, aceites, plumaje, sangre y muchos de los casos también heces del animal. Finalmente, luego de esto, los procesos que continúan son los mismos para los 3 animales, en este caso analizados, que es el acondicionamiento, que comprende el retirar las vísceras del animal. En esta parte se libera altamente contenido orgánico, en muchos de los casos se desperdicia también las vísceras del animal y se libera también lo que viene a ser sangre. Y luego del proceso de limpieza, igualmente detergentes y desinfectantes. La parte de despiece corresponde a la parte en que el animal se divide en partes para su posterior venta. Este sería el proceso que corresponde a la parte de industria cárnica. Posibles fuentes de contaminación o impacto ambiental. Fuentes de contaminación. Las fuentes de contaminación de las industrias cárnicas se tiene de 2 tipos, los desechos sólidos y desechos líquidos. En los desechos sólidos tenemos restos de carne, pelos, sangre, trozo de vísceras, grasas superficiales, entre otras. En los desechos líquidos tenemos como purines, agua mezclada con grasas, aceite y desinfectantes. La fuente de contaminación es el agua residual generada por la industria de la carne. Esta agua residual posee un elevado contenido de materia orgánica, grasas, aceites y nitrógeno. Como ya lo habíamos visto en clases, el exceso de nitrógeno en el agua puede provocar el crecimiento excesivo de algas. El impacto ambiental. Las aguas residuales de las industrias cárnicas se liberan directamente a ríos o sistemas de alcantarillado, como es en el caso de Quito, dependiendo si son tratadas o no. Tenemos en Quito 6 ríos principales que lo cruzan a través de él, que son el Santa Clara, el Pita, el Monjas, el Guayabamba, San Pedro y Machanga. Estos ríos poseen altos niveles de contaminación, ya sea por descargas de aguas hervidas, pesticidas, basuras y aguas industriales. En los resultados arrojados por el estudio de Antonio Machado, coordinador del pregrado de microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, en muestras tomadas desde el año 2016 al 2018, nos muestra que los ríos más contaminados son el río Monjas y el Machanga, ya que poseen un alto nivel de contaminación microbiana, debido a los desechos orgánicos, que es debido a las descargas de aguas residuales industriales. La demanda bioquímica de oxígeno nos ayuda a medir en cierta manera el nivel de contaminación en ríos, y la cual también está constituida por grasas, proteínas, elementos bioorgánicos que son producidas por la descomposición,
las cuales tienen origen en la descarga de las aguas residuales generadas por las industrias, en especial por las industrias cárnicas. Bueno, ahora con la legislación global, ¿vamos a tener en cuenta los acuerdos o vamos a tener en cuenta un poco de historia de cómo se vino todo este negocio o este mundo de cómo cuidar el medio ambiente? Todo comenzó en Europa, en donde la Unión Europea, conforme con las Naciones Unidas, realizaron el Acuerdo Europeo en 1968, en donde ya empezaron con las primeras ideas de cómo poder controlar esto de la contaminación de las aguas residuales y cómo poder tratar. Después, las Naciones Unidas, con la Declaración de Dublín en 1992, formaron la Guía para la Implementación y Convenio sobre el Agua, en donde ya tienen más a detalle cómo poder controlar todo esto, lo que es aguas residuales, cómo poder tratarlas, y a la vez poner el derecho de que el ser humano tiene derecho al agua potable y saneamiento de la misma. Ahora, en América, en 1998, la OSP lo que hizo es mandar el boletín en 1985, en donde nos nombraba algunos aspectos de las causas que podría producir la contaminación de las fuentes hídricas gracias a las aguas residuales. Entonces, con las Naciones Unidas y el proyecto del medio ambiente, lo que hicieron es lanzar el boletín de las aguas residuales municipales como fuentes terrestres de contaminación en un lapso desde 1992 y el 2000, en donde, ¿qué hacen ellos? Dan las pautas, dan las normas y dan los parámetros que deben tener estas aguas residuales, entre comillas, porque ya deben ser un poco tratadas y cumplir con unos parámetros para poder desembocar en las fuentes hídricas. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco de la legislación local. En las leyes, básicamente, se unen los artículos 60, 80, 81, 151, 160 y 161, en los cuales se habla de la importancia del agua y las actividades que se realizan con el agua y que son reguladas. En el artículo 80 tenemos entidades que pueden controlar, por ejemplo, los GAD, Senagua, puede ser el ARCA también, y además en el artículo 81 se habla de la regulación de la calidad del agua, en la cual en el artículo 151 podemos ver las gravedades de las infracciones. En el caso de estudio que estamos planteando, tenemos que la contaminación del agua por residuos puede tener una penalidad entre 51 y 150 salarios básicos. Eso por esta parte. En el artículo 16 tenemos la prohibición de descargas de aguas residuales en determinados sectores. Este está regulado se prevé en el capítulo 6 de la prevención y control de la contaminación del agua, en el cual se queda terminantemente prohibido descargar aguas residuales sin sujetarse a las medidas de ley y a las prohibiciones que se tienen de los contaminantes que pueden ser puestos en el agua. Existen entidades en el Ecuador como la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Secretaría del Agua y para el caso de Quito la Secretaría del Ambiente, los cuales tienen como objetivo principal ejercer la regulación y control de la gestión integral de los recursos híbridos. Además, que según el artículo 66 de la Ley Orgánica de Recursos Híbridos, Uso y Aprovechamiento del Agua, dice que el Estado tiene obligaciones de mejorar la calidad del agua, prevenir y reducir contaminaciones del agua, proteger reservas de óptima calidad de la misma y adoptar medidas para reducir y restaurar ecosistemas afectados. Así como el Estado y las personas jurídicas tienen la obligación de recuperar los recursos naturales, la ciudadanía de igual manera debe evitar contaminar y destruir los recursos híbridos. Y en el caso de infringir con las leyes que amparan el derecho de la naturaleza, se aplicarán sanciones tanto legales como penales. En el Código Orgánico Penal, en el artículo 251 sobre delitos contra el agua, establece que se sancionará con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años para aquellos que contaminen, destruyan o alteren los niveles de la calidad y cantidad de los recursos híbridos. Y la pena máxima de 5 años se aplicará cuando la infracción cause daños permanentes a gran escala o cuando se realicen actividades de contaminación en áreas protegidas y también cuando los infractores pretenden obtener lucro en beneficio propio. Por otro lado, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con la Ordenanza 213 para la protección de las cuencas hidrográficas.
en el que se multa de 1.5 de la remuneración básica unificada para quienes arrojen escombros, material de construcción de basura y desechos en las redes de alcantarillado, quebradas y cauces de los ríos. Y una multa del 4 de la remuneración básica unificada para quienes arrojen directamente a la vía pública aceites, lubricantes, combustibles, aditivos o líquidos tóxicos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado nuestra presentación. No olviden cuidar el agua y no contaminarlo.